Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con otra clase que vamos a seguir trabajando con lo que respecta a lo teórico, buscando esta base para lo que es el entrenamiento, en este caso, de lo que son los miembros superiores. Así que vamos a hacer, previo a la clase que vamos a tener sobre este tema, la clase práctica, vamos a tener esta pequeña introducción a lo que es la anatomía y fisiología de esta región. Bueno, vamos a ver un poquito la parte de osteología y de las regiones. Bueno, en el miembro superior tenemos por un lado lo que se refiere a cintura escapular, que está compuesta principalmente por lo que son los huesos llamado escápula u omóplato, la clavícula, y también la integra principalmente la parte superior del húmero. Tenemos acá lo que es una vista anterior y una vista posterior de el omóplato y la clavícula. La clavícula está anterior, el omóplato o escápula está posterior. Tenemos lo que se llama el brazo, la región del brazo, donde se destaca el hueso húmero, que es el único que tenemos en esta región. Luego se pasa al antebrazo, en el cual se tiene el radio y se tiene el cúbito. Esta es la vista anterior en una posición anatómica, donde el dedo más gordito queda hacia afuera y el dedo más pequeño o meñique queda hacia la parte interna, más medial. Esta sería la zona del tronco visto de adelante y esta es la vista posterior. Así que hablamos de cintura escapular, brazo, antebrazo, y esta es la región de la mano y esta es la región de la muñeca. Ahora vamos a ver lo que son articulaciones. Si hablamos de articulaciones, tenemos la articulación llamada del hombro. En realidad es un complejo articular, ya lo vamos a ver, pero esto es lo que se le llama habitualmente articulación del hombro, articulación del codo y articulación de la muñeca. O sea, muñeca, codo y hombro. Como vamos a ver ahora, tenemos una similitud, se puede hacer una analogía con respecto al miembro inferior, donde teníamos la pelvis, la cintura pélvica, que era esta región. Acá tenemos la cintura escapular. Teníamos el fémur, que en el miembro superior se corresponde con el húmero. Teníamos la tibia y el peroné. Acá tenemos radio y cúbito. Y después teníamos los huesos del tarso. Y a nivel del miembro superior encontramos los huesos del carpo. Esta cantidad de huesitos chiquitos, muy similar a lo que teníamos acá. Después teníamos los metatarsianos, se llaman igual, tanto miembro superior como inferior. Y falanges, se llaman ambos igual. Bueno, vamos un poquito a lo que son el complejo articular de lo que se llama hombro. Según la literatura se habla de muchas articulaciones, algunos hablan de 5 hasta 7 articulaciones que comprenderían el complejo articular del hombro. Bueno, como más destacadas tenemos la articulación esternoclavicular, o sea, este hueso que tenemos acá llamado clavícula, tiene una articulación con el esternón. Como vamos a ver adelante, es la única articulación que une, podemos decir, realmente el miembro superior, todo, a el tronco. Después tenemos la articulación acromio-clavicular, o sea que está compuesto por la clavícula y una parte del omóplato que se llama acromio, que es esta saliente pequeña ahí. Después tenemos la articulación glenohumeral, que
que se referencia principalmente cuando nos decimos articulación del hombro, se habla de esto, articulación glenohumeral, pero como les estaba diciendo, esto es un complejo articular, hay más articulaciones. Esta es una importante, esta también es otra importante, la acromioclavicular, sin duda la articulación glenohumeral, que es la que tiene mayor movimiento, es importantísima. Y luego tenemos una articulación que difiere mucho de las que venimos viendo hasta ahora, que es la articulación que se da entre la escápula y las costillas. La escápula se desliza sobre las costillas y esta articulación se le llama costo escapular o escápulo torácica. Bueno, siguiendo la línea de las analogías, vamos a mirar un poquito las cinturas. Recuerdan que acá teníamos a nivel de miembros inferiores y a nivel de miembros superiores. Acá tenemos la columna vertebral con su parte lumbar. Acá encontramos el hueso sacro. Acá tenemos el hueso ilíaco con sus diferentes partes. Y acá tenemos el fémur. Bien, acá tenemos sus semejanzas. La clavícula, podemos decir que se correspondería con esta parte del hueso ilíaco, que es la zona del pubis, la rama pubiana. Son bastante similares. Esta parte del esternón, llamada manubrio, se correspondería con este cartílago, que es la sínfisis púbica, esta región. Luego, la cresta ilíaca, este hueso más grande, más plano, es bastante similar a la escápula o al omóplato. Después tenemos esta articulación, la glenohumeral, como decíamos, que se parece bastante a esta, a la del fémur, con el hueso de la pelvis. ¿Qué no tenemos en el miembro superior? No tenemos un hueso sacro. Vamos a ver una vista posterior ahora. No tenemos, acá vemos el húmero tapado por los músculos, acá la escápula, pero acá atrás no tenemos ningún hueso. Si bien tenemos la columna, pero no tenemos ningún hueso que conecte. Por lo tanto, esto le permite una mayor movilidad a esta zona. Y lo que haría a la fijación son los músculos que se encuentran en esta región, que ahora lo vamos a ir detallando un poco. Bueno, vamos a empezar con la parte muscular. Vamos a empezar a analizar la articulación escápulo-torácica. En esta definición hablan de músculos que actúan sobre el hombro. Yo haría una corrección y diría sobre la escápula. Y acá vamos a ver algunos movimientos de la escápula. La escápula, podemos hablar que tiene una rotación lateral, o sea, si se levanta de esta zona, esta región sube y esta región viene hacia acá. No sé si llegan a ver el sombreado. Esto, si se da una rotación lateral, esta prominencia viene hacia este punto y el borde inferior del omóplato, pues tenemos tres bordes, uno externo, uno inferior y uno medial. El borde medial comienza a subir y el inferior empieza a lateralizarse. Todas estas cosas las van a ver más clara en anatomía, pero por lo menos la parte muscular es interesante que la vean antes de la clase.
Bien, acá vemos algunos de los músculos que se involucran en ese movimiento de rotación lateral, que es la parte superior del trapecio y el músculo serrato anterior. El movimiento opuesto es traer hacia el centro, la rotación medial. Ahí aparece el músculo elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor. Todo esto lo vamos a ver ahora en detalle. Otro movimiento de la escápula es la elevación, que esto se da, ese movimiento, cuando llevamos los hombros hacia la oreja. Tratar esa acción de subir la escápula. Ahí aparece el elevador de la escápula, o angular del omóplato, que se puede llamar también así. Repite el trapecio, la parte superior. El redondo mayor y menor también ayudan al ascenso de este músculo, de esta pieza articular, este hueso. También tenemos los músculos que llevan a la depresión. Los principales hablamos del trapecio, pero ahora estamos hablando de las fibras inferiores y del serrato anterior. Este movimiento de protracción y retracción, que es llevar el hombro hacia adelante, llevar todo el miembro superior hacia adelante, que está dado principalmente la protracción, o sea, el llevar hacia adelante por el pectoral menor y el serrato anterior. Y la retracción se va a dar por la acción del romboide mayor, menor y trapecio en sus fibras medias o mediales. Bueno, acá es una descripción, podemos ver lo que refiere al pectoral menor, su principal acción, y al serrato anterior, que es desplazar la escápula en sentido lateral y frontal. Y acá hablamos del serrato anterior, que produce con el pectoral desplazar la escápula en el sentido lateral y frontal, o sea, son varios de las acciones son agonistas. Estos se encuentran en la región anterior del tórax. Vamos a ver la imagen siguiente. Este es el pectoral menor, que se inserta tercer, cuarta y quinta costillas, y que viene a esta apófisis, que le permite durante el movimiento, según sus líneas de tracción, traer hacia adelante el hombro y descenderlo hacia adelante. Acá vemos las fibras del serrato anterior, que las podemos ver, si no, más claras en esta región. El serrato anterior se desliza, está ubicado entre la parrilla costal y la escápula. Acá vemos el pectoral menor y acá vemos el serrato anterior. Luego, más adelante, pues que veamos todas estas imágenes, los voy a mostrar un poquito en acción a través de los videos que tengo sobre los movimientos. Bueno, acá nos vamos a la cara posterior y empezamos a hablar de trapecio, de labor de la escápula, de romboides menor y mayor, que los mencionamos recién, pero bueno, acá los ves a través de un detalle más particular de cada uno. La función del trapecio principal es la estabilización de la escápula y de todo el hombro durante los movimientos. Vamos a ver después que estos músculos, tanto estos como el pectoral menor y el serrato anterior, son los músculos que se llaman o que refieren a la coaptación del hombro y tienen una función principal de estabilización. Todos ellos permiten ganar un poco de movilidad, o sea, de que la amplitud de movimiento del miembro superior sea mayor, pero a su vez la función más importante es la estabilización, que como decíamos al principio, al no tener una articulación como la pelvis, donde es una articulación mucho más firme, principalmente su región posterior, en este caso esa estabilización la van a dar la activación de todos estos músculos.
El elevador de la escápula justamente permite a las cervicales moverse y a su vez a elevar la escápula y tener un movimiento de rotación también. El romboides mayor y menor trabajan agonistamente, o sea, una función muy similar. En realidad podría tomarse como un solo músculo, pero bueno, a veces en la descripción anatómica lo hacen diferenciado. Pero lo que hace principalmente es fijar el hombro y retraerlo, llevar la escápula hacia la columna. Acá lo vemos por separado. Tenemos el trapecio con sus fibras superiores, que estas son las que permiten al activarse subir la escápula. Las fibras medias son las encargadas de llevar hacia el centro la escápula y las inferiores del descenso de la escápula. Acá vemos también el romboides mayor y menor, donde su acción es no solo aproximar la escápula hacia el centro de la columna, sino generar una pequeña rotación, una rotación medial. Y acá tenemos el elevador de la escápula o angular del omóplato, donde la rotación es muy poca, la acción sí la de elevar, y como decía anteriormente también tiene una acción sobre la columna cervical y la cabeza que le permite la acción de flexionar lateralmente, de la extensión del cuello, llevar la cabeza hacia atrás, y la rotación. Pero bueno, ahora estamos en lo que respecta al miembro superior. Bueno, todos estos músculos que hablamos anteriormente son músculos que tienen su inserción en el tórax y en la escápula u omóplato. Estos dos se insertan también en el tórax, pero ya se denominan músculos que actúan sobre el brazo, porque su inserción distal ya no está en la escápula, sino que están en el húmero. Tenemos el pectoral mayor, músculo muy importante en lo que refiere a al empuje. Todo lo que refiere a empujar con el miembro superior, va a haber una gran acción del músculo pectoral mayor. El dorsal ancho, está en la cara anterior del tórax o del tronco. Este lo tenemos en la cara posterior. Y este permite varias cosas. Una es aducir el húmero, o sea, aproximarlo al cuerpo, el cual también estaba involucrado el pectoral, y lo lleva hacia la extensión, el movimiento opuesto que tiene este. El dorsal ancho está involucrado en la tracción. Acá los vemos a ambos. Pectoral mayor, ubicado en la región anterior, y dorsal ancho, ubicado en la cara posterior. Bueno, seguimos con los músculos que actúan sobre el brazo, y entre ellos aparece este querido y tan mencionado deltoides. Tiene tres haces, una zona media, o el haz medio o haces medios, que permiten la abducción, o sea, separar el miembro superior del tronco, y sus haces anteriores permiten una flexión anterior, y sus haces posteriores la extensión horizontal. Después aparece este pequeño musculito redondo mayor, que también colabora con el dorsal ancho, una acción bastante similar. Y después aparece el coracobraquial,
que hace una flexión del brazo o del miembro superior y hace una pequeña rotación. Acá los vemos. El deltoides, músculo principal, este es el que le da la forma al hombro, o sea, este es el clásico músculo llamado del hombro. Acá aparece el coracobraquial, este pequeñín que tenemos por acá, y acá el redondo mayor. Seguimos con los músculos que actúan sobre el brazo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama manguito de los rotadores. Estos 4 músculos son los que tienen la mayor incidencia en la estabilización de la articulación glenohumeral. ¿Recuerdan cuál era? Vámonos atrás. Esta articulación de acá, la glenohumeral, se estabiliza principalmente por la existencia de estos 4 musculitos, donde tenemos a 2 de ellos donde su principal función es la rotación externa, el cual es el redondo menor, y el infraespinoso, su principal función es rotar lateralmente o externamente el hombro. Después tenemos el supraespinoso, que se colabora en la abducción o abducción del brazo, colabora con el deltoides. Y después tenemos el subescapular, que su función principal es la rotación interna y a su vez realiza la acción contraria al deltoides, o sea, la aducción. Acá los vemos. En la cara posterior, en la parte superior de la espina del omóplato, aparece el supraespinoso. Por debajo de esa espina, de ese huesito, aparece el infraespinoso. Y en este huequito que queda acá, ¿quién aparece? El redondo menor. Recuerdan que por acá abajo estaba el redondo mayor. Pero, ¿cuál es la diferencia principal entre el redondo mayor y menor? Si bien su inserción en la escápula es muy próxima, se inserta en la cara opuesta. Esta se inserta acá, junto con este y con este, en un tendón común, en esta región. Y el redondo mayor, volvemos para atrás, se inserta en la cara anterior, al igual que el subescapular. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 músculos que se insertan en la cara posterior: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que realizan la rotación externa. Y tenemos el subescapular, el dorsal ancho y el pectoral mayor, que se insertan en esta cara anteromedial y son los que rotan internamente. Esto a que lleva a que muchas veces se sufran lesiones de este manguito corto rotador, que se llama, o manguito rotador, porque el músculo dorsal, el músculo pectoral, ya sea por el entrenamiento dentro de una sala de musculación o por la repetición de lanzamientos o por algún tipo de actividad manual que lleve el remo, que lleve a trabajar o a hipertrofiar o fortalecer mucho dorsal ancho y pectoral, y se olvida el trabajo de compensación que hay que hacer principalmente en el infraespinoso y redondo menor, de rotación externa. Esa descompensación lleva a
a una disquinesia, o sea, un funcionamiento anómalo de esta articulación, y bueno, brinda la posibilidad de las lesiones. Este musculito, que lo mencionamos, este está en la cara anterior de la escápula. Esto se pega al músculo serrato anterior y va muy cercano a las costillas. Junto con el músculo serrato anterior, van entre el omóplato y las costillas. O sea, son músculos que no están a la vista. Bueno, nos olvidamos un poquito entonces de los músculos del tórax que están insertados en el tórax, como la escápula, y nos vamos ahora a los que tienen acciones sobre el codo y el antebrazo. Los músculos mencionados habitualmente en el gimnasio de brazos. Cuando dicen vamos a trabajar brazos, bueno, la idea es trabajar principalmente sobre estos. Cuando decimos trabajamos bíceps, vamos a ver que es uno de los músculos de esta región. El bíceps tiene una función de flexionar el codo, pero no es lo único. También trabaja en la articulación del hombro y también trabaja en la supinación, o sea, los movimientos de supinación del codo. El músculo flexor del codo, el principal, es el braquial anterior, que ya vamos a ver, es un músculo muy pequeño. Acá los tenemos. El bíceps tiene acción tanto sobre el hombro como sobre el codo. Sobre el hombro tiene una pequeña acción de flexión y tiene en esta porción que ven acá una acción de estabilización junto con los músculos del manguito rotador. Y acá lo vemos a este braquial anterior, este músculo pequeño, pero que es por ser un músculo corto, el que puede dar la mayor potencia al codo. Y acá tenemos una vista posterior y aparece el tríceps. En la cara anterior se destaca el bíceps y el braquial anterior. Y en la parte posterior, el tríceps. La acción del tríceps es la extensión del codo. Y al igual que el bíceps, tiene una pequeña acción sobre el hombro, en su porción larga. El tríceps tiene por eso tríceps, 3 bastos. La porción larga de ese tríceps tiene una acción de aducción del hombro, de extensión y algo sobre la estabilización también. Bien, acá vamos a ver un poquito más claro. Músculo supraespinoso, que mencionábamos hoy, que ayuda principalmente al deltoides, que es este gordote de acá. Esto es una vista anterior, pero esto es igual de la parte posterior. Acá tenemos la espina. Acá tenemos el infraespinoso. Acá tenemos el redondo menor y el mayor. Como ven, en la zona del troquíter se insertan en un tendón común supraespinoso, infraespinoso y redondo menor en esta zona. Y hacia adelante, no sé si lo llegan a ver claro, que este músculo no viene hacia acá, sino que cruza, pasa por debajo de la axila y se va a unir acá adelante junto con el pectoral mayor, que se ve acá, en esta región, en la zona del troquín, que está en la parte anterior, y no se llega a ver, pero también llega acá el dorsal ancho. Así que pectoral mayor, dorsal ancho y el redondo mayor. Acá los ven, como pasa el dorsal ancho y como pasa el redondo mayor. Dorsal ancho, por algo ancho, tiene unas dimensiones bastante importantes, es un músculo muy fuerte, Nos vamos a la porción del brazo ahora y vemos el tríceps, donde se ve la cabeza lateral y la cabeza larga, que es la que tiene incidencia en la articulación del hombro. Nos venimos a la parte anterior y vemos el bíceps con sus dos cabezas y se llega a ver apenas por debajo
el braquial, acá lo muestra. Es el músculo más profundo. Pasa algo similar, tiene cierta similitud con lo que ocurre a nivel del miembro inferior con el sóleo y con los gemelos. Bastante similar la acción. Uno es unilateral, está una sola articulación, uniarticular, y el otro es biarticular. Y por eso tiene mayor potencia, pero no tanta fuerza. Bien, algo más profundo acá y vemos el músculo subescapular, que es parte del manguito de los rotadores, pero no se inserta con los otros tres. Este viene adelante. Acá este músculo que colabora en la flexión y en la aducción, que es el coracobraquial. Acá tenemos el braquial o braquial anterior, como se le puede llamar también, que como les decía es fundamental en la flexión del codo, y el bíceps que va por encima de estos. O sea, estos que vemos acá, coracobraquial o bracorradial, le llaman algunos también, y braquial anterior, están por debajo de esto. Bien, nos vamos a la región del antebrazo. Otro músculo que tiene una incidencia importante en la flexión del codo, a pesar de que el nombre nos podría hacer inducir otra acción, es el supinador largo. El supinador largo tiene una acción muy pequeña en lo que es la supinación. Es principalmente flexor del codo. Está en la cara anterior. Después tenemos en la cara posterior el anconio, que colabora con el tríceps en la extensión. Si vamos a miembro inferior, podríamos decir que el anconio es similar al popliteo, o sea, tiene más que nada una función como estabilizadora de la región. Y acá encontramos músculos también en la región posterior que se dedican a la pronación, el pronador cuadrado, pronador redondo, y acá encontramos uno que es el supinador. En esto no vamos a extendernos mucho, lo vamos a ver, pero para que puedan ver otro movimiento del codo, que el principal es la flexo-extensión, pero esto es un movimiento accesorio que tenemos de supinación, o sea, poner la palma hacia arriba, y la pronación hacia abajo. Esto le da mayor movilidad al miembro superior con respecto al inferior. Si bien, si comparamos el codo con la rodilla tenía una mínima movilidad en rotación luego de que la rodilla se flexiona, el grado de movilidad que tenemos acá es mucho mayor, llegando casi a un 180 grados, o sea, de poder poner la palma de arriba a prácticamente ponerla abajo totalmente. Y esto gracias a estos musculitos llamados supinador, pronador redondo, pronador cuadrado, que realizan estas acciones. Bueno, acá no nos vamos a perder demasiado, pero al igual que ocurría en el miembro inferior, también tenemos músculos flexores y extensores. Tenemos músculos que desde el antebrazo llegan a la mano y a los dedos, y entre ellos encontramos el flexor profundo de los dedos, flexor del pulgar, como ocurría también en el miembro inferior, flexión radial del carpo, la flexión la hace de toda la mano. Tenemos el flexor superficial de los dedos, el palmar largo, que acá los detallamos. Acá están viendo según los diferentes planos. Debido a que la especialización del miembro superior es mayor en lo que refiere a manipulación con respecto al miembro inferior, por eso encontramos una mayor cantidad de músculos a nivel del miembro superior que en el inferior. El inferior, en la evolución, su función principal es el sostén.
Bueno, el miembro superior fue evolucionando hacia la manipulación. Por eso la existencia de un mayor número de músculos y una mayor inervación también. Bueno, acá aparecen todos los músculos extensores. Los músculos profundos de la mano, que no los vamos a detallar, pero se los dejo por acá para que los vean. Bien. Y por acá terminaríamos la presentación. Ahora vamos a mirar algunos videos sobre el tema para que esto vaya quedando un poco más claro. Bien, bueno, esto es una vista anterior del amigo. Aquí hablamos la articulación esternoclavicular, acromioclavicular. Acá tenemos, esternoescapular es esta. Bien, y acá tenemos la articulación más común llamada del hombro, que vamos a verla desde atrás. Ahí va. Tenemos una vista posterior. Y acá tenemos la escápula y vamos a ver los movimientos escápulo-torácicos. Muy bien, vamos a entrar en ello. Bueno, hablamos de elevación, protracción, depresión, todos esos movimientos que ya mencionamos hoy. Esto es la protracción, llevar hacia adelante los hombros. Acá se ve perfectamente el movimiento de protracción. Esto es protraer. Y ahí aparecen los músculos involucrados. Uno de los principales es este que mencionábamos ahí, el serrato anterior. Ahí vemos la función del serrato anterior, llevando la escápula hacia adelante y con ella todo el miembro superior, por supuesto. Acá aparece un agonista, alguien que trabaja junto con él en esa protracción, que es el pectoral menor. Bueno, ahora vamos a la retracción, llevar hacia atrás el movimiento. Acá estamos viendo la acción del romboides y del trapecio medio. Ahí aparecen los dos, que son los principales involucrados. Romboides, mayor y menor, menor y mayor, y acá el trapecio. Y acá se muestra los dos como entre los dos son los que llevan las escápulas hacia el centro de la columna, hacia la columna. Bueno, veamos ahora el movimiento de elevación de la escápula y de todo el miembro superior. Bueno, vemos ahí el trapecio superior y el elevador de la escápula o angular del omóplato, como le quieran llamar. Son los músculos principales que realizan esta acción. Es muy común en el gimnasio decir estoy trabajando trapecios cuando ven levantar una barra muy pesada y realizar esto. Bueno, están realizando una activación de una de las porciones del trapecio, la porción superior junto con el angular del omóplato. Bueno, ahora vemos la depresión, o sea, el bajar los hombros. Acá un ejercicio muy clásico de cuando hacemos abdominales y nos colgamos en unas paralelas y vemos el accionar de varios musculitos. Principal, fibras inferiores del trapecio, y acá aparece
este señor llamado dorsal ancho, muy potente y que permite esta acción. Otro músculo que en esta imagen no lo vemos, a ver si tenemos una imagen, acá tenemos una imagen anterior. Otro de los músculos que permite descender la escápula, el pectoral menor. Bueno, acá nos vamos a referir un poquito a lo que es el rímulo escápulo torácico. Cuando elevamos los brazos lateralmente, cuando hacemos una abducción, vamos a ir viendo que la escápula realiza un movimiento y la clavícula también. Durante ese movimiento aparece un accionar del serrato anterior, de las fibras superiores del trapecio y las inferiores también, estabilizando la zona. Trapecio superior permite llevar hacia arriba la escápula, y el inferior, que permite darle un punto fijo para que no se vaya, lo mismo que hace el serrato anterior, como lo ven acá. Si esto no lo frenara, la escápula se iría hacia arriba, se escaparía. Por eso el accionar del trapecio inferior estabilizándola. Algo similar ocurre con el serrato anterior. La lleva hacia adelante y, si bien al inicio colabora con el ascenso, luego termina haciendo un tope para que no siga ascendiendo. Bueno, cuando se realiza el movimiento contrario, vamos a ver la colaboración del angular del omóplato, del pectoral menor y del romboides. Al descenso acompañan la estabilización de que el omóplato quede pegado a las costillas y no se dispare. Bueno, por ahí quedó, creo que bastante claro. Vamos a ver de nuevo, mirarlo desde atrás, a los movimientos de la escápula sobre la parrilla costal y qué músculos se van activando en cada movimiento. Ahora nos vamos a ir un poquito a esta articulación, la glenohumeral. ¿Por qué gleno? Humeral por el húmero y gleno por la cavidad glenoidea de la escápula, esa zona plana en la cual esta especie de bocha se incrusta. Bueno, sobre esta región podemos decir muchísimo, porque bueno, tiene mucho movimiento. Movimiento principal, la abducción, separación del cuerpo. Músculos principales: deltoides, el supraespinoso y el subescapular, lo mencionan acá, pero principalmente su acción como estabilizador. Vamos a ver una imagen. Bien, acá está el accionar del supraespinoso. Vamos a ver si podemos ver una mejor imagen. Ahí están trabajando ambos juntos. El deltoides como motor principal y la colaboración del supraespinoso. Ahí vemos el supraespinoso estabilizando.
y realizando, además de la estabilización, una acción en los primeros grados de la abducción. Ahí aparece lo principal de este querido musculillo supraespinoso. Bueno, la aducción, el movimiento en el sentido contrario, o sea, aproximar el brazo, el miembro superior o el húmero hacia el tronco. Ahí tenemos dorsal ancho, pectoral, tenemos una parte del tríceps, coracobraquial, bíceps, un montón de músculos que realizan agónicamente. Acá los tenemos todos trabajando, los principales. Vemos el dorsal ancho, pectoral mayor, redondo menor, el tríceps, y si tuviéramos una imagen anterior, vamos a verlo. Bueno, nos entró a cansar, lo hicimos trabajar mucho, me parece. Tenemos la imagen anterior, pero no aparece el pectoral acá trabajando. No sé por qué no carga esta querida, que es donde debería haber la accionar del pectoral. Esta es una vista anterior, pero no aparece la acción del pectoral. Aparece la del bíceps, la del coracobraquial, la del tríceps, la del redondo mayor, y aparece el dorsal ancho, pero no el pectoral, que también tiene una acción. Bueno, se las debo. Bueno, movimiento del hombro en plano sagital. El brazo puede llevar a los 180 grados de flexión y a los 45 de extensión. Ahora estamos en la flexión. Músculos principales: deltoide anterior, la parte anterior del deltoide, pectoral mayor, coracobraquial y la porción larga del bíceps. Ahí los vemos a los muchachos trabajando en forma conjunta. Tenemos deltoide anterior, que es el principal. Acá aparece el bíceps. Por acá atrás debería aparecer el coracobraquial. Y acá vemos las fibras superiores del pectoral mayor que están colaborando en esa flexión. Bueno, la misma acción, pero la flexión desde una posición posterior, o sea, partiendo desde la extensión, viene hasta la parte neutra. Cómo se comportan esos músculos, los muestra ahí. Y esta es el accionar accesorio del bíceps en esos primeros rangos de movimiento. Bueno, vamos al movimiento contrario ahora. La extensión. A la extensión tenemos como principal el deltoides posterior y tenemos una acción del tríceps colaborando también, del dorsal ancho, ahí los vemos trabajando. Dorsal ancho, vemos a los redondos, menor y mayor, tenemos a la porción posterior del tríceps y acá vemos, acá está mejor, al tríceps, o sea, dorsal ancho es extensor. Canso. Dorsal ancho, como decíamos, deltoides posterior, acá tenemos el tríceps,
Estos son los redondos. El posterior, el que vemos acá, es el redondo menor. Y el violeta que viene hacia adelante es el redondo mayor. Hay una acción también del músculo pectoral mayor cuando venimos desde la parte, desde una flexión por encima de los 90 grados. Ahí hay una acción también del pectoral mayor. Acá lo vemos realizando un ejercicio clásico para trabajar la zona de extensión del codo, los clásicos ejercicios con polea. Bueno, aducción horizontal y abducción, o sea, separar desde el centro y acercar al centro. En esta aducción, el principal involucrado es pectoral mayor, y con una asistencia del coracoraquial y del deltoide anterior y algo del bíceps. Pero músculo principal de esta acción, pectoral mayor. Y muestran acá una pequeña acción del coracobraquial y del deltoide anterior. Movimiento contrario. La abducción horizontal, o sea, separar del sector medio al miembro superior. Deltoide posterior, tenemos al infraespinoso como otro músculo involucrado también, y al deltoides, o como dicen ellos, deltoides posterior, al teres menor, como dicen ellos, que es el redondo menor, y al infraespinoso. Son los músculos que llevan hacia ahí. No lo marcan acá, pero si hubiera movimiento de escápula también, podríamos incluir ahí al trapecio. Rotaciones, lo habíamos hablado hoy, rotación medial o interna y rotación externa. Rotación interna, pectoral mayor, dorsal ancho, pequeña involucrancia también del deltoide anterior y mucho trabajo de este músculo que era parte de los considerados músculos del manguito rotador. Este es el subescapular, este está debajo de la escápula. Todos estos músculos rotan hacia adentro, músculos grandes, músculos fuertes. Externamente está más debilitada la cosa, como les decía hoy. Tenemos al redondo menor, al infraespinoso y a la parte posterior del deltoides. O sea, si miran estos pequeños músculos luchando contra estas grandotes, siempre van a ganar los de mayor volumen. Por eso la tendencia de gran parte de la gente que realiza ejercicios de musculación de tener el hombro en una rotación interna. Bueno, vamos a dejar de lado esta articulación, o sea, dejamos el hombro de lado, vamos a ir rápidamente a ver algo del codo. Flexo extensión, bueno, esto está bastante más claro. Músculo bíceps,
braquial anterior, el braquiorradial o supinador largo, y está el pronador que también colabora. Nos fuimos. Pero de esta zona se destacan como flexores bíceps y el braquial anterior, con esa asistencia del supinador largo. Extensión, movimiento contrario. Número 1, el tríceps, con una mínima colaboración de este pequeñín llamado onconio. Bueno. Otra de las posibilidades de movilidad del codo, la pronosupinación. Acá la estamos viendo. Pasar palma arriba, palma abajo. Donde los que se destacan son el pronador largo y el pronador cuadrado. Supinación. Supinación. Tenemos al músculo supinador y al bíceps. Sí, al bíceps braquial. Es un músculo que colabora mucho en la supinación con respecto a la articulación del codo. Y por último, vamos a ver algo de articulación de la muñeca, donde el movimiento principal es la flexoextensión. No vamos a ver detalle de todos los músculos flexores. Ni tampoco de los extensores. Simplemente para que lo vean. Lo que sí vamos a hablar que los músculos extensores se insertan en una zona, en el epicóndilo, y cuando hay una alteración en la inserción de este tendón común, se da lo que se llama el codo de tenista o epicondilitis. Y cuando se da a nivel de los flexores, la epiclotreitis o codo de golfista. Y así como tenemos aducción y abducción, acá vemos el movimiento de la mano hacia el centro, o sea, el movimiento hacia el radio, y lo podemos ver el movimiento hacia el cúbito. Sobre lo que corresponde a músculos intrínsecos de la mano no vamos a dar ningún detalle. Bueno, y por acá quería terminar lo que corresponde a esta charla sobre anatomía y fisiología de miembros superiores. Nos vemos pronto, muchas gracias como siempre.